Está con nosotros la concejal Agustina Álvarez, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Agustina? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, me gustaría que me cuentes porque has estado muy activa, como siempre. Todos conocemos tu trabajo, hablando, entre otros temas, de cómo se han gastado los recursos de los salteños. Nosotros, desde este espacio y también desde Qué Parte No Entendiste, hemos sido muy críticos cuando nos parecía que algo no se hacía de la manera adecuada, correcta, ¿no? Y en este caso, fundamentalmente, hemos señalado, por ejemplo, entre esos gastos casi innecesarios, vos me dirás tu evaluación, las compras de estas macetas que vemos puestos en espacios verdes donde ni siquiera era necesario trasladar allí algo distinto, algo diferente para tener alguna propuesta de forestación. Vos has llamado la atención sobre los gastos enormes en publicidad que ha hecho el municipio, la falta también de transparencia al momento de comunicar la obra pública. Son muchos puntos realmente en los que has trabajado y los que has dado a conocer a la ciudadanía. Tal cual, bueno, en una de las manifestaciones de hace unas semanas, justamente hablaba de este tema, ¿no? El año pasado, cuando se aprobó el presupuesto, ¿sí? Presupuesto que yo voté en contra, veíamos muchas cosas que no tenían sentido. Por ejemplo, se había previsto 800 millones de pesos para todo el año para publicidad y propaganda, y sin embargo para semaforización 65 millones, para desagües pluviales 140 millones. Entonces vemos dónde están las prioridades de la gestión actual, de la intendente actual. Y no conformes, que ya era una suma ridícula y excesiva. Además muy discrecional también, ¿no? Porque ha castigado a muchísimos medios desde que asumió su gestión. Y no solamente eso, que si no, también no sé si recordarás, cuando se gastó una suma también de 50, 60 o 80 millones por ahí, con una empresa de Buenos Aires que hacía las comunicaciones y el marketing. O sea, no solamente que los gastos son ridículos, sino que siempre van a buscar a Buenos Aires talentos que tenemos acá en Salta y que tendríamos que hacer que los mismos salteños puedan trabajar y puedan desarrollarse en estas áreas. Pero independientemente de esto, no conforme con esta suma ridícula, el primer trimestre, recordemos que las elecciones fueron en mayo, se gastaron más de 700 millones de pesos en publicidad y propaganda. O sea, en 3 meses casi se llega al gasto que estaba previsto en un año entero. Sin embargo, cuando pedimos semáforos, cuando pedimos obras que realmente son necesarias, nos contestan que no hay plata, que no se puede, que no son el delivery del Consejo Deliberante. Y no solamente esto, sino también lo que mencionabas hace un momento, un gasto totalmente ridículo en la Plaza 9 de Julio. Aparentemente se habrían gastado más de 250 millones de pesos en una plaza que cualquiera de nosotros cuando va, lo único que ve es un cambio de piso y encima algunas cosas que están hechas mal o mala calidad en algunos trabajos o en algunos detalles. Entonces, cuando en otras ciudades de Argentina, no te digo del mundo, comparemos acá en Argentina, se gastan 18 millones, 20 millones, 25 millones para renovar una plaza, acá 250 millones y aparentemente se gastarían 50 millones más. Este problema no termina ahí, sino que el año pasado presenté un proyecto que buscaba que todos los carteles, que en toda la obra pública municipal existan carteles que tengan la información. Seguramente un montón de gente vio carteles, pero de obras nacionales o de obras provinciales. En el municipio no era obligatorio, se aprobó el año pasado y pasó a ser obligatorio. Y tenías que tener detalles como el tiempo que se demoraba la obra, la plata que se gastaba, la empresa que la realizaba, si había alguna readecuación tenía que estar informado, iba a tener un código QR. Y sin embargo, después de haber visto toda la plaza cerrada y ploteada con la imagen de la intendenta, no fueron capaces de poner un cartel que tenga esta información. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no ponen la información? ¿Qué es lo que están escondiendo? ¿Cuánto nos están robando a los ciudadanos? Porque esa plata es de todos, esa plata surge de los impuestos que pagamos todos. No es que esa plata, no sé, llega por obra de magia y la pueden gastar, y además los recursos no son infinitos. Como los recursos son finitos, hay que elegir muy bien y de manera muy inteligente dónde ponerlos y dónde gastar la plata. Y lamentablemente, y no es una opinión que sea mía nada más,
la mayoría de los ciudadanos no están viendo esto. Están viendo obras abandonadas, Sí, están viendo no solamente obras abandonadas, sino que el perjuicio que le genera a todas estas personas cuando inician la obra y queda a medias, más basura, más posibilidades de accidente, más posibilidades para que haya dengue. O sea, es como que había una situación mala y con esto la empeoraron. Y encima se va como dando con el correr del tiempo y uno se pregunta ¿y cuándo llegan? ¿Y cuándo arreglan? La verdad que es lamentable. ¿Qué va a pasar con los funcionarios que integraron este gabinete? Porque hubo muchos intentos de reacomodamientos dentro de la municipalidad y de garantizar trabajos a gente que es de planta política, ¿no? Otra cuestión nefasta. Una de las cuestiones más nefastas para mí fue lo que pasó con Benjamín Cruz. Recordemos que hasta hace una semana Benjamín Cruz era el secretario de gobierno de la actual gestión, ¿sí? Se sometió a votación, ¿sí?, para que Benjamín Cruz, secretario de gobierno, pase a ser parte del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es el órgano o uno de los órganos que se encarga de hacer el control de todos los gastos de la hacienda pública, ¿sí? Benjamín Cruz quedó en el Tribunal de Cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Que él, que estaba en una gestión, ahora va a ser la persona que controle su propia gestión y de la gente que lo designó. Porque recordemos que el secretario de gobierno no es una persona que es elegida por la ciudadanía, es una persona que es designada por el Ejecutivo. Entonces ahora, designado por sus amigos, va a controlar su gestión y la de sus amigos. Es lamentable, o sea, es la política controlando a la política, es más de lo mismo. Nunca vamos a poder cambiar la realidad de todos los salteños, ni de los argentinos, ni lo que vivimos en el país, ni las grandes críticas que se hacen a la política, si siguen sucediendo este tipo de cuestiones. Quiero aclarar igual que nosotros, todos los concejales, el año pasado presentamos la reforma de la Carta Orgánica Municipal, donde establecimos la modificación de estos puntos para que no se vuelva a dar. Pero es una locura que después el mismo Consejo Deliberante, salvo por los 3 miembros del PRO, José Gofín, Pablo Emanuel López y yo, votamos en contra. Entonces uno dice, hay una cierta incoherencia, ¿no?, entre lo que se dice, lo que se pretende y después lo que se hace. Había mucho enojo por parte de los concejales, muchísimo. ¿Por qué votaron a favor ahora que la persona controle su propia gestión? O sea, no se entiende, claro, ¿no? Es como, si es que hubo alguna irregularidad, es como garantizar la impunidad, ¿no? Como lavarse las manos y decir, bueno, ya quedamos seguros, quedamos respaldados de alguna manera. Exactamente. Bueno, tremendo, la verdad, ¿no? Como para que la gente también lo vaya desglosando y lo vaya analizando en su casa. ¿Qué va a pasar con Agrotécnica Fueguina? Porque hemos recibido muchísimas denuncias de todo tipo de incumplimientos, de mal servicio, por ejemplo, en la limpieza de las calles, que es una función que debe cumplir, además de todas las irregularidades que ya tiene el vertedero San Javier, ¿no? Bueno, mira, con respecto al vertedero San Javier, es responsabilidad de la municipalidad, no de Agrotécnica Fueguina. La municipalidad es la que tiene que brindar las condiciones adecuadas en el vertedero, ¿sí? No conforme esto, también presenté un proyecto solicitándole a la provincia, porque la diferencia de presupuestos es abismal, para que haga reformas en el vertedero, porque... ¿No le corresponde a Agrotécnica, por ejemplo, todo lo que es el cercado, la iluminación, las guardias de seguridad, habilitar la famosa trinchera? En realidad eso depende de la municipalidad. O sea, no se habilita la trinchera porque la municipalidad es la que todavía... No, la que no termina. Nosotros el año pasado nos dijeron en reiteradas oportunidades que ya se habilitaba, que ya se habilitaba. No llegó nunca la habilitación. Así que por un lado, esa cuestión, la cuestión también de darle condiciones dignas de trabajo a las distintas cooperativas, a las personas que están trabajando ahí. Y por el otro lado, tenemos el tema de Agrotécnica Fueguina, que tengo entendido que es como la única empresa que presta esos servicios acá en Salta. Igualmente nosotros no somos los que hacemos el convenio con Agrotécnica Fueguina, es algo de lo que se ocupa el Ejecutivo Municipal. Entonces habrá que ver... Es la única que se ha presentado, quizás. ¿Cómo? Es la única que se ha presentado, también, quizás. Puede ser, pero no es algo que esté en nuestras manos. Es algo que depende ya del Ejecutivo de turno. Porque Agrotécnica tiene la misma dificultad que tiene la municipalidad, esto que vos mencionás recién. Agrotécnica se controla a sí misma porque cuando vos querés hacer una denuncia porque el servicio es malo, te comunica a un mismo número de Agrotécnica y entonces
¿Cuál es el sentido? Pero vamos a lo mismo, el problema es la municipalidad, porque vos como municipalidad, si sos el que le permite a la empresa prestar sus servicios y ve que tenés deficiencias en el servicio que prestás, te tiene que poner sanciones, sí, o te tiene que hacer distintos apercibimientos, o te tendrá que decir, che, mirá, esto denota un incumplimiento contractual, y la misma municipalidad es la que el órgano que puede controlar todas estas cuestiones. Sí. Entonces, si no tenemos un Estado presente para las cosas para las que existe, es como que estamos a la deriva, ¿no? Muchísimas gracias, Agustina. Gracias por compartir esta noche con nosotros. Pausa, quédate ahí, ya volvemos.